hablar de las crisis, vamos a hablar de lo que son las crisis. ¿Tiene alguna bendición la crisis escondida por ahí? Vamos a hablar de cómo respondemos habitualmente a las crisis. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en crisis? Que hay síntomas en mi vida que me están mostrando si estoy en crisis o no estoy en crisis. Hay gente en crisis, hay gente que pasó crisis en la Biblia. ¿Cómo fue la respuesta de estas personas? Así que todos esos detalles los vamos a ver en el programa de hoy aquí en Conectando Mundos. Así que yo digo, ya tenés que estar con tu cuaderno, con tus anotaciones. Muy bien, crisis. ¿Conoces esa palabra? Sí. Todos la conocemos, esa palabra, todos, esa palabrita, unas letritas ahí, pero que bueno, son tan especiales. Ahora, ¿querés que te diga lo que significa crisis? Sí, en griego, saber. ¿Viste? Vamos a empezar así de finos. Para después, ¿viste? Saber cómo salimos del pozo, porque la verdad es, a ver qué es todo esto para poder ver cómo salimos, ¿eh? Siempre, porque siempre hay salida. Siempre hay salida, pero bueno, tenemos que procesar el asunto. Entonces, vamos a hablar de crisis. ¿De qué? ¿De qué crisis? De todas las crisis. De la mía también, sí, de la suya también. Así que esté pendiente. Crisis significa cruce de caminos. Wow. Viste que habitualmente crisis en japonés, o sea, los japoneses en Medio Oriente la usan, o sea, en el Oriente, no en Medio Oriente, sino en Oriente, se usa para hablar de oportunidad. Entonces muchos traducen la palabra crisis como oportunidad. ¿Sí? Y sí, una de las acepciones es oportunidad. Pero otro de las traducciones de la palabra crisis es cruce de caminos. Cruce de caminos. Mira, ya con eso nos podemos quedar meditando, ¿no? Nos quedamos pensando. ¿En qué cruce de camino? ¿No? Porque vos decís, uy, mira la crisis que me vino. No, acá hay un cruce de caminos. Entonces la cosa cambia, ¿no? Sí. Cuando empezamos a decir acá, bueno, y acá va a venir toda la explicación, acá va a venir la profundidad, acá viene un poquito de que empecemos a hablar esto, ¿no? De que cuando hablamos de crisis, hablamos de situaciones conflictivas. Por momentos nos da una cierta, ¿no es cierto?, inseguridad, un desequilibrio, ¿no es cierto? Las crisis que nos aparecen, cualquiera sea, nos puede generar un desequilibrio. Y yo creo que cuando acá hablamos del cruce de caminos, hablamos, ¿viste cuando... o sea, si respetamos la norma del tránsito, cuando hay un cruce de caminos, uno tiene que detenerse y saber para qué lado va, ¿no? Entonces, yo creo que la crisis viene a ser, cualquiera sea, un parate, ¿no? Un parate, o sea, vos vas y llega un punto donde tenés que parar y tenés que ver para dónde corres, o sea, para dónde seguís. Y ahí viene el punto de inflexión que tiene la crisis, ¿sí? Ahí viene el punto de decir, bueno, para acá, para allá, ¿por dónde vamos? Entonces, si nosotros vemos la crisis y miramos la vida con crisis, porque toda la vida de cualquier ser humano está rodeada de crisis. ¿Sí? No podemos decir, no, yo nunca jamás tuve una crisis, nunca tuve un problema, nunca estuve en un momento conflictivo, no, porque cualquiera haya sido tu vida, cualquiera haya sido tu bolsillo, sí, tu realidad familiar, tu realidad laboral, tu realidad académica, todos enfrentamos una crisis de cualquier tipo. Entonces, a lo largo de la vida, nosotros experimentamos esas crisis que va generando procesos de cambio. O sea, es una crisis que nos lleva a un cruce de caminos, a un detener para evaluar por dónde sigo hasta que me viene el próximo cruce de caminos. Entonces, ahora, si no estás en crisis, vas a ir hasta el próximo cruce de caminos. Ahí te la vas a encontrar. Pero en esto de ¿no es cierto?, de considerar la crisis y considerar las crisis dentro de la vida, dentro de la extensión de la vida, ¿no? Dentro de los años que viviste y los años que quedan por vivir,
la vida no tiene solo momentos lindos o, ¿no es cierto?, un camino de rosas o solamente días buenos, aun cuando conocemos a Jesús. Sí, ustedes saben, por la gracia de Dios tuve la bendición de tener una buena familia, de tener, o sea, no pasé necesidades, pero digo, no quiere decir eso de que uno no haya pasado crisis o que no haya tenido momentos difíciles, donde haya habido un cruce de caminos que haya permitido o que me empujó a decidir algo diferente, ¿no? O seguía derecho, o iba para la izquierda, o iba para la derecha, pero nunca para atrás. Nunca para atrás. Eso es lo que uno tiene que decir. La crisis nunca me tiene que llevar para atrás. La crisis siempre me tiene que llevar para adelante. A menos que la crisis sea por consecuencia de desobediencia. Esa es otra historia. Entonces, a veces hay gente que está en crisis porque se la buscó. ¿Me entiendes? O sea, una cosa es que me llegue la crisis, una cosa es que ahora vamos a ver las crisis, una cosa es que me llegue la crisis, otra cosa que vos te la mandés y que digas, ay no, ¿y para dónde voy? No, bueno, y hay algunos que van a tener que ir para atrás. ¿Para atrás en qué sentido? Para atrás quiere decir arrepentimiento. Entonces, cuando vamos para atrás en la crisis, quiere decir, bueno, me tengo que arrepentir de este camino y tengo que tomar otro. Tengo que recalcular para otro, pero en arrepentimiento. Pero seguimos hablando de la crisis. Esto es un detalle y no menor. La crisis, no todas las crisis tienen que tener momentos de desesperación, abismo o de retroceso. Hay crisis que podemos vivir que simplemente nos están ayudando a crecer. Entonces, no todas las crisis nos llevan a la desesperación. No todas las crisis nos llevan a replantearnos la vida. Simplemente nos lleva ¿a qué? A que tenemos que tomar otra decisión. ¿Me entendés? O sea, quizás vos fíjate, en cuestiones de familia, hay actitudes o situaciones que tenemos en la familia que por ahí no nos entendemos. Y si no nos seguimos entendiendo, esto puede generar una crisis. Entonces, la precrisis es el momento antes de la crisis, te lleva a decir, bueno, a ver, esperemos. No, yo no quiero llegar a eso. Entonces, ahí es donde uno recalcula, ¿no es cierto? Donde se realinea y de ahí en adelante puede decir, bueno, no estamos en el peor de las crisis, no estamos en el borde de la separación o el borde de que a este pibe lo mato a palos, ¿no es cierto? Digamos, por los hijos, pero tengo que cambiar. O como yo hablo en mi casa, o sea, si vos no cambiás, cambio yo. ¿No es cierto? Yo hablo siempre con mis hijos, les digo, bueno, no, yo espero que vos cambies esto, pero si vos no vas a cambiar, soy yo la que voy a cambiar. Es decir, esto no va a ser más, esto lo vamos a corregir. O sea, porque no es así. No es así, las cosas no pueden llegar a este punto. Entonces, no tenemos que llegar al borde, al extremo de ¿no es cierto?, del el punto máximo, ¿no?, de desborde para que nosotros podamos tomar decisiones. Entonces, las crisis, insisto, no todas son extremas, no todas son al borde, sino que hay crisis que simplemente al recalcular o al tomar alguna decisión apropiada, lo que nos va a hacer es llevarnos a eso, a superarla, a crecer, a decir no, de esta manera no, y corregirse uno solito, que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Uno solito, obvio que con la ayuda de Dios, pero uno solo, ¿no? Que ya cuando ya viene otro a corregirte, ya ahí es otro grado de crisis, me parece el asunto. Entonces, la crisis es un punto de inflexión entre un antes y un después. La crisis, mire, tiene 3 cosas. Y yo creo que esto es lo que nos tiene que alentar de la crisis. Mire qué 3 puntos importantes tiene una crisis. Número 1, yo te quiero asegurar desde este momento que toda crisis tiene solución. Gloria a Dios. Tiene solución y usted tiene que decirlo, escribirlo grande en sus anotaciones. ¿Por qué? Porque la crisis tiene solución. No es que la crisis va a durar para siempre, porque lo segundo que tiene la crisis es que
de primero la solución y segundo, que toda crisis tiene una fecha de vencimiento. Y eso es lo que tenés que afirmártelo. Eso es lo que te tenés que poner en claro. ¿Por qué? Porque esto va a terminar. Esta crisis va a terminar. Anótelo por ahí. Si usted está en un momento difícil, usted está en una crisis que no sabe para dónde correr, hoy está en el cruce de caminos, por favor, anótelo por ahí. Anótelo y diga, esto tiene solución y número 2, esto tiene fecha de vencimiento. O sea, esto no va a ser para siempre y eso es lo que nos trae paz al corazón. Primero, que haya una solución, que la vamos a encontrar y más con la ayuda de Dios. Pero segundo, que esto va a terminar, que esta crisis que estoy atravesando, sea de lo que sea, esto no va a ser para siempre. Y número 3, que esto es lo que nos cuesta un poquito, es saber que esta crisis me va a dejar una enseñanza. Me va a dejar una enseñanza. Algo voy a madurar con esta crisis. ¿Sí? Algo voy a madurar con esta crisis. Dígalo conmigo, algo voy a madurar con esta crisis. Voy a madurar. No quiero que me maduren, yo quiero madurar solo, ¿no? Y entonces la crisis, es más, cuando hablamos de madurez, esto siempre lo enseñamos. Cuando hablamos de madurez, escuche, la crisis es uno de los métodos que Dios tiene para madurarnos. O sea, crisis son las tribulaciones, los momentos difíciles, días malos. Bueno, todo eso es lo que Dios usa. Como de otra manera lo decimos, los tratos de Dios. Bueno, los tratos de Dios son las crisis. Entonces, esa es otra de las maneras para la madurez, ¿sí? Para madurar. Si quiere más sobre madurez, hay un programa que hice acerca de lo que es la madurez y de lo que es la inmadurez. Así que puede nutrirse por ese lado. Pero sí, en cuanto a crisis, entonces, tengamos en cuenta esto. La crisis tiene solución. La crisis tiene una fecha de vencimiento. Y la crisis me va a dejar una enseñanza, me va a llevar a una madurez mayor. ¿Sí? Entonces, desafíese a cambiar el ángulo de su mirada hacia la crisis desde este primer momento. Aunque hablemos ahora, aunque profundicemos ahora acerca de las crisis, yo creo que esto es lo que tiene que empezar a ponerle esperanza a usted. Número 1, que hay solución. Número 2, que esto se termina. Dígalo, esto se termina, esta crisis se va a terminar. Y número 3, con esto yo voy a madurar, con esto yo voy a aprender, con esto yo voy a crecer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con esto? Porque es importante, porque la crisis en muchos casos nos lleva a sufrir, ¿o no? Nos lleva a pasar días difíciles, días de dolor, días angustiantes, días que no sabemos para dónde correr. Pero digamos, si hoy empezamos a cambiar la mirada a la crisis, puede ser que esos días, aunque sean difíciles, nosotros podamos tener saber que estos días van a ser fructíferos para nosotros. Que estos días, aunque hoy estemos en este cruce de camino de incertidumbre, de no saber para dónde ir, hoy estamos así. Pero esto, como no es para siempre, esto me va a dejar algo, de esto voy a salir mejor, de esto voy a salir madurado. Hay un fruto que de todo esto yo voy a tener. Entonces, es como que si llegamos al punto de decir, bueno, estoy como que estoy en ese cruce de caminos, estoy yendo por un camino, estoy en ese punto de para dónde corro, pero a ver si empezamos a pegar un saltito cada vez más fuerte y lo usamos de trampolín para tirarnos hacia otro nivel, para tirarnos hacia una oportunidad que Dios tenga. Fíjese que estas dos palabras o estas dos traducciones de crisis, ¿no? Que nosotros acá en Occidente le hablamos hablamos de crisis y ya nos ponemos mal, ¿no es cierto? Ya empezamos a llorar, pasame los pañuelitos.
Pero del otro lado del mundo, la crisis, por un lado, significa cruce de caminos. Es decir, que acá hay una vuelta, acá hay una solución, acá hay una oportunidad. Y está eso, esa misma palabra, oportunidad. Es decir, no es algo triste, sino que es, aunque sea difícil, es un momento de cambio, es un momento de inflexión. Entonces, yo creo que no podemos tomar a la crisis así nomás. Tenemos que valorar la crisis y saber que dentro de la crisis siempre va a haber algún suceso. Mira lo que voy a decir aquí, escúcheme aquí. Hay un suceso que provoca la crisis, un suceso, un evento, algo que me va a provocar una crisis. Esa crisis me va a generar un desorden, me va a generar un desequilibrio, pero después de que pasó eso, va a venir, ¿qué cosa? Una adaptación, va a venir un momento de solución, va a venir un momento donde otra vez voy a poder caminar, ¿no es cierto? Estamos como en el parate, estamos frente a algo que nos hizo detener. Me vino la crisis, me vino el conflicto, no sabía para qué lado correr, ¿no es cierto? Todo ese momento es la crisis, el momento donde no sé qué hacer, para dónde correr, pero de ahí en adelante es donde viene la oportunidad de decir, bueno, voy para acá, me decido por allá. Entonces, creo que la mayor parte de la crisis es cuando respondemos a la crisis. Es decir, ¿cómo estamos respondiendo a la crisis? ¿Estoy respondiendo bien a la crisis o lo veo como una carga, como un dolor, como una pérdida, y esto al final? No. O lo vemos como algo que sí, hoy me tiene preocupada, hoy me desestabiliza, hoy me siento en un desorden porque, viste, yo tenía la vida tranquila y resulta que apareció este suceso y yo decís, ¿pero qué? ¿Pero ahora para dónde era? Si yo iba tranquilita, bueno, ahora está todo revuelto, bueno, ahora... Esa es la crisis, pero una vez que esto que va a pasar, esto se va a tranquilizar, entonces ahí donde yo tomo ese nuevo impulso para ir a un tiempo de oportunidades, a un tiempo nuevo y a un tiempo de cambio, en medio de todos esos conflictos que pude haber atravesado. Por lo tanto, las crisis terminan siendo saludables. Mire, o sea, son difíciles de atravesar, no es que nos gusta atravesar, no sé qué crisis vengan a mí, no estamos así. Pero sí sabemos que a la larga esto me va a producir bien. Es decir, porque todo lo que Dios aún permite en nuestra vida siempre ayuda para bien, ¿sí? Y dice la Biblia, Romanos 8, dice 8:28, cuando dice que todo ayuda para bien, especialmente a los que son llamados por Dios, a los que tienen un llamado de Dios. Por eso tenemos que no escaparnos de las crisis, no tenemos que querer evitar las crisis. No, yo prefiero que nunca hubiera sucedido. Pero así yo creo que viviríamos vidas muy mediocres, vidas muy conformadas, muy chatas. ¿Por qué? Porque no abrimos nuestro corazón al día malo. Y sabe que la Biblia habla de la crisis, pero no dice crisis, porque la palabra crisis evidentemente es una palabra mucho más actualizada en el lenguaje español, pero la palabra crisis se le menciona, si lo queremos, lo vamos a compartir ahora. El libro de Efesios 6:13, dice, Efesios 6:13, mire lo que dice aquí. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Mire cómo la Biblia habla de la crisis. Día malo, ¿sí? Día malo. Pero acá me confirma lo que acabo de decir, o sea, respalda lo que acabo de decirle, que la crisis o el día malo tiene una fecha de caducidad, tiene una fecha de vencimiento, porque decimos esto, ¿no? Dice, y habiendo acabado todo.
Diga otra vez, el día malo se acaba. Dígalo, el día malo se acaba, el día malo se acaba. Pero y fíjese que lo que sí dice después, y habiendo acabado todo, estén firmes. Es decir, hayan aprendido la lección y estén sostenidos, estén avanzando, estén fortalecidos. Entonces, no vamos a huir a las crisis, le vamos a poner el pecho, la vida, la mente, el corazón, el espíritu a las crisis, porque además Dios nos da las herramientas, porque ahí en ese versículo también que leímos dice que tenemos que tomen la armadura de Dios, tomen lo que Dios les da. ¿Para qué? Para que puedan enfrentar ese día malo. Yo quiero que ahora te tomes un respiro y vuelvas a decir conmigo, que recorras tu casa, el negocio, donde esté el problema, la situación. Quizás estás con alguien que está enfermo en tu casa, estás en el hospital, estás por ir a buscar un diagnóstico médico, estás en cualquier situación que te provoca un poco de inestabilidad, pero empieces a declarar y a profetizar: el día malo se acaba, el día malo se termina. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hablado así, porque esta crisis se va a acabar y hay solución, y una vez que termine la crisis yo voy a estar más fortalecido. Así que te voy a dar unos 2 minutitos para que empieces a profetizar. ¿Qué es profetizar? Hablar hacia adelante, hablarlo en tu negocio. Quizás aún es la primera vez que nos estás escuchando. Bueno, bienvenido a nuestro programa, pero también lo podemos hacer, que empiece a nacer en tu vida la fe de Dios y empezar a declarar: hoy estoy en una crisis, hoy estoy en un problema, pero Dios me va a sacar de aquí. Este día difícil se va a acabar. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hablado así y Dios no es hombre para mentir. Así que te voy a dar estos 30 segundos, este minuto, para que lo puedas hacer en tu casa mientras escuchamos una canción. Como en el pasado volverán los que rescataste, a ti regresarán. Llenos de alegría cantarán, el llanto y el dolor desaparecerán. Por eso yo no temeré lo que el hombre pueda hacer. Yo confiaré en mi Hacedor, que extendió el cielo y el mar. Despierta, Señor, despiértate con tu fuerza, con tu brazo poderoso, como en el tiempo antiguo. Con tu soplo secaste el mar, hiciste un camino, tú rompiste mi pasado, la libertad es mi destino. Sé que todo lo puedes, nada puede detenerte, sé que todo lo puedes. Hoy estamos en Conectando Mundos hablando acerca de las crisis. Vimos lo que es la crisis, vimos cómo es, qué 3 cualidades importantes tiene la crisis, y ahora vamos a ver los diferentes tipos de crisis, A ver en cuál te vas ahí anotando, o cuál estás transitando en esta temporada de tu vida, porque viste que cambia la temporada de vida y cambia la crisis, ¿no? La crisis va cambiando. Si hay nueva temporada, bueno, ahí viene otra crisis. Sí, todo es cambio de temporada, crisis. Bueno, muy bien, listo, pero crisis personales todos vivimos, ¿sí o no? Así. Crisis personales que nos llevan a transicionar. Entonces, no te pongas, ya te dije, no te pongas triste con la crisis, no la veas como algo malo, no algo para huir. No. Vos tenés que valorar la crisis en el punto de que esto me va a ayudar a madurar, esto me va a llevar a tener otro fruto, esto me va a ayudar a cambiar. O no tenemos que cambiar. Muchas cosas, ¿no? Y aún cuando uno dice, no, más viejo estoy mejor. No, más viejo, más mañoso.
Más cosas para cambiar, ¿o no? Claro que sí. Entonces, viste, sí, estamos mejor. Sí, en muchas cosas sí, pero otras no. Entonces hay que seguir trabajando, Y las crisis, entonces, las crisis personales son esos momentos de transición que, bueno, que vamos a tener que enfrentarlos vamos a tener que afrontarlos y superarlos, Una de las primeras crisis que tenemos o que son comunes a toda la humanidad, ¿sí? No digas que sos vos solo el que pasa la crisis, que a vos todas te tocan a vos. No. Una de las crisis personales más importantes que vive el ser humano, hombre o mujer, es la crisis evolutiva. ¿Cómo es eso de la crisis? Y la crisis de crecer, ¿no? ¿Por qué? Porque los chicos también, los niños, también viven sus crisis. Las crisis, yo qué sé, ¿no? De dejar el pañal, la crisis de empezar a ir al jardín de infante, el primer grado. La crisis que se les caen los dientes, ¿o no? ¿O no te parece, crisis? El pibe está llorando todo el día. Y si estás en crisis, ya vas a aprender, Mauri, de todo eso. La crisis evolutiva. Después, o que te cambiaste de ciudad. Después, la adolescencia, ¿qué te cuento? Entonces, todos los cambios del cuerpo. Después ya... La carrera. La crisis, cuando tenemos que definir eso, ¿no? ¿Qué decido? ¿Qué carrera tomo? Ahora, fíjate que también se viven las crisis de los 30. ¿Qué te parece? La crisis de los 30, la crisis de los 40, la crisis de los 50. ¿Usted por cuál crisis va? No sé. No vamos a delatarnos acá. Pero sí, hay mucha gente. Hay gente que no sé. Yo creo que tarde que temprano la crisis de la edad, del cambio de década, nos pega. Sí. Que tarde que temprano. Uno les pega para bien. A otros, depende de cómo vayan viviendo la vida, depende de los logros que vamos teniendo, ¿no? Es cómo transicionamos en este cruce de camino, porque estamos cruzando la barrera de los 30, la barrera de los 40, de los 50. Yo estoy en esa transición ahora. Me metí en el último año del 4, ya el próximo año ya estoy en el 5. Entonces, bueno, y lo voy a vivir bien. Ya me predispongo. Sí, hay que predisponer. Sí, ya me predispongo. No, yo lo voy a vivir fabuloso, como hasta ahora. Entonces, pero no quiere decir que no haya enfrentado otras crisis en otros momentos. Pero bueno, toda esa crisis tiene que ver cómo hemos estado viviendo, digamos, del 31, digamos, hasta el 39, del 41 hasta el 49. Entonces ahí ese es lo que va a determinar mucho cómo vamos a empezar la próxima década. Pero todos, o sea, con mayor, menor intensidad. Imagínate que están las crisis evolutivas como el tema de la jubilación, ¿no? ¿Cierto? Para los que son personas un poco más, o sea, mayores, ¿no? Que yo. Es decir, pero ¿cuándo es la jubilación? Como 60 o 65. No, pero yo no me iba a jubilar. Si no me faltan 11 años. No, ¿qué jubilación? No importa, algunos se están dando cuenta, No hay jubilación en el reino. No, en el reino no hay jubilación, gracias a Dios. Pero son situaciones de vida que a muchos le pega mal la jubilación. O sea, ese cambio de temporada. O lo que vos decías también, el hecho de la universidad, o el hecho de los cambios de rutina o el cambio de ciudad, también pega mucho. Ese es un tipo de crisis. Otra crisis, esa te pegó algo, en algún momento. Bueno, esta crisis ahora, la crisis familiar. Crisis familiar también lo vivimos. Ahora, ¿qué es la crisis familiar? Son todos aquellos altercados y sucesos complicados que vivimos en la familia. Claro, puede ser que el suceso complicado sea con uno, sea con dos, o sea con todos, o sea con una parte, o sea con la familia natural, o es la familia política. ¿No es cierto? La familia, el agregado, o en la que me agregué, no sé, depende cómo lo mires, pero todo eso, o puede ser, y en medio de la crisis familiar, esto de que se mudan de ciudad, no se mudan, de que hay un cambio también en el horario laboral de alguna de las personas, especialmente del padre o de la madre, ¿no?
Ni que le digo cuando empieza a haber problemas, o sea, problemas por la herencia, ¿qué le parece? Problemas de herencia, problemas de quién cuida a los padres si están en un momento difícil de salud. ¿Qué le digo con el divorcio o con el chusmerío? El chusmerío de la cuñada chusma, ¿usted lo conoce eso? Bueno, hay mucha gente que lo vive. Gracias a Dios yo no creo, no sé, porque ¿Tan lejos? mi familia está lejos. No lo sé. No escucho nada. Pero me comprenden, o sea, pero hay mucha gente que viven todos en el mismo patio, que comparten el mismo patio, viven en el mismo terreno y viven muchas crisis familiares por los niños, o sea, porque el otro, entre los primos, las comparaciones de los grandes. Ay, no, ya me cansé. Pero la crítica y todo eso dentro de la familia, y eso provoca crisis en el matrimonio, provoca crisis con la familia política, con los suegros, con los hijos que son más crecidos. Bueno, ahí se puede generar un montón de cosas. El punto es cómo dejo que esas crisis me afecten, cómo dejo que ese nivel de crisis o crisis pequeña, crisis grande, me llegue, me toque y me afecte. Así que bueno, crisis familiar hay. Crisis evolutiva también hay, existe en la vida. Vamos bien con eso. Vamos tildando que sí. Vamos tildando que sí. Las crisis asociadas con enfermedad o problemas de salud. Esa es otra cuestión de crisis, ¿no? Depende de la gravedad del problema, depende los efectos colaterales de la enfermedad. Si hay personas que necesitan cuidados más intensivos, si las personas están muy afectadas, ¿no es cierto? Muy afectadas, que tienen que andar en silla de ruedas o necesitan algún aparato o necesitan un tratamiento mucho más extenso. Hay a veces consecuencias de los tratamientos médicos, ¿no es cierto? Como el tratamiento del cáncer o temas de las diabetes o problemas de riñones, etc. O sea, hay muchas cuestiones que están sucediendo o pueden estar sucediendo en nuestra familia que nos pueden generar crisis. O sea, está dentro de las posibilidades, simplemente por vivir, ¿no es cierto? Está dentro de las posibilidades. Las operaciones, cómo quedan después de las operaciones. A veces hay situaciones que han venido por accidentes, ¿no? Por accidentes que provocaron alguna incapacidad en la otra persona o discapacidad. Entonces, bueno, todo esto va a necesitar reajustes. Es un cruce de caminos donde vamos a tener que replantearnos otras cosas. Entonces, ahora, lo peor que podemos hacer es pegar la vuelta y salir corriendo y huir simplemente frente a una crisis evolutiva, frente a una crisis familiar, una crisis de salud. Algo tenemos que hacer. Algo, de alguna manera tenemos que responder. Pero no son las únicas crisis. ¿Vamos por más? Vamos por alguna más. ¿Cuáles son? Seguimos tildando. Sí, tildando. La siguiente, crisis sociales. Ahora, no me refiero solo a una crisis social como la pandemia, como le pasó a nuestra ciudad, ¿se acuerdan unos años atrás? El tema de la luz o el tema de la inundación, o como pasa en la cordillera, una crisis social como un incendio forestal. No estamos hablando solo de eso que pasan en la sociedad así, sino situaciones de crisis que nos vienen por estar en medio de una sociedad. Por ejemplo, el bullying que le puede pasar a nuestros hijos nos puede pasar a nosotros en el trabajo, ¿no es cierto? O sea, que nos discriminan o porque somos cristianos o porque simplemente cambiaste el auto, o sea, que te persiguen porque decían, mirá, vos que tenés plata. Eso es una pavada, es una pavada hoy en día, ¿no es cierto? No, pero hay hacer gente... las cosas bien. O a veces, sí, hay que chupamedia que vos, ¿no es cierto? Y ahí. Entonces, y eso no son cosas menores, o sea, uno lo dice así, pero no son cosas menores que afectan a las personas, porque eso desencadenan las competencias, las rivalidades que hablamos en programas pasados. A veces nos afectan los cambios de jefes, ¿o no?
Sí. El cambio de autoridad nos afecta también, las peleas, las discusiones, todo eso generalmente nos afecta y nos tiene que llevar a tomar nuevas decisiones en este momento difícil, en este conflicto que estamos en este momento. Ahora, seguimos a la próxima. Una más. Ya tildaste esa también. ¡Oh, señor! Vamos por otra. Hoy te sacaste todos los números. Completo. La crisis económica. La crisis económica también afecta, porque el mundo está en crisis a nivel global. Entonces nos afecta. Quizás tenemos lo suficiente, pero todavía no tenemos todo lo que quisiéramos tener. ¿No es cierto? Entonces, de manera directa o indirecta también hay situaciones o hay despidos o momentos críticos o situaciones fuertes a veces en el trabajo de presión que nos generan una crisis, y obviamente que toda crisis económica en nosotros acá en Argentina por el tema de la inflación, el tema de que, ¿no es cierto?, no llegamos a fin de, o sea, era lo previsto y ahora necesito más y al otro mes necesito más y estoy ganando lo mismo y cómo administro. Entonces todo eso, si bien puede ser muy positivo, pero mientras lo vivimos es una crisis importante. Es una crisis bien fuerte que estamos atravesando. Entonces nos puede generar la depresión. A muchos les genera la crisis económica depresión. Muchos están en incertidumbre. O sea, están muy preocupados y no saben por qué están preocupados. Y quizás por esto, porque escuchan mucho la tele, escuchan mucho esto de a veces de, como dicen los profetas del fracaso, ¿no es cierto? Que hablan y hablan todo el día y escuchan y miran las noticias tan negativas y todo eso. Entonces genera todo un desánimo, una cuestión bien difícil de atravesar. Y muchos caen en la desesperanza, o sea, en la desilusión, en la incertidumbre, en la depresión. Entonces, bueno, ahí tenemos otro nivel de crisis. Pero no quedamos ahí, porque siguen las crisis, debo decir, tenemos mucho que madurar, tenemos mucho que crecer, porque hay crisis de pareja. Sí. Bueno. Ay, qué tos. Hay crisis amorosa, porque sí o porque no. Sí. Porque tenemos o porque no tenemos, porque viene o porque no viene, o porque no sabemos cómo sacarlo encima, no sé, por lo que sea, señora. No sabemos cómo devolverlo. No sabemos cómo devolverlo. ¿Dónde era que se devolvía este asunto? No, bueno. La cuestión es que hay muchas situaciones, ¿no? A veces hay parejas que tienen poca estabilidad. Hay veces hay parejas que a ver, ¿cómo te puedo decir? Parejas que se llevan bien, pero todavía no logran ciertos objetivos. Y al no ponerse de acuerdo, ahí viene la crisis. Y a veces terminan pensando que el divorcio es una solución en lugar de el seguir juntos. Entonces ahí está todo ese ir y venir que se genera. No porque sean relaciones tóxicas, otra vez, sino simplemente porque no saben cómo avanzar. O sea, están medio demorados, están detenidos. Y están en un cruce de caminos, en una encrucijada, podríamos decirle, y dice, pero ¿para dónde vamos? ¿Y esto cómo sigue? ¿No? Así que bueno, todo esto puede pasar, pero la más grave creo que es la que vamos ahora. Wow. Tenemos una. Creo que muchos ya la han resuelto, pero yo creo que es la madre de todas las otras, es la madre de todas las demás. ¿Sabes cuál es la crisis más importante del ser humano? Es la crisis existencial. Wow. La crisis existencial. ¿Cuál es la crisis existencial? Esa en la que vos sentís un vacío existencial. Es donde vos quizás no tenés crisis de nada, pero te sentís mal. No te faltan los dólares, pero te sentís mal. No te faltan los recursos, no te falta el trabajo, no te faltan la buena familia, no te falta nada. Tenés salud, tenés vida, pero tenés un vacío existencial, ¿sí? Y yo creo que toda la humanidad, que tarde que temprano se enfrenta a esta crisis. Para mí,
en buena hora. Digo, qué bueno. ¿Por qué? Porque yo también la enfrenté, creo que vos también, Andrea, la mayoría de los que estamos aquí, hemos enfrentado esta crisis y la hemos superado. ¿Por qué? Porque encontramos la pieza que faltaba. Encontramos lo que necesitaba en nuestra vida y lo que necesita tu vida si hoy estás en un vacío, en un sinsentido, que tenés todo y no sabes para qué. O sea, que tenés todo y aunque estás agradecido, decís, no sé de qué me sirve todo esto. ¿Por qué? Porque hay una ausencia. ¿Y cuál es la ausencia más grande que estás teniendo? Es la ausencia de Dios. Pero no de Dios, el barbudo, ¿no es cierto? El viejito que por ahí te tira una buena. No. Sino la relación, la ausencia de una relación con un Dios vivo, con un Dios real, con un Dios que te escucha, con un Dios que te ama, con un Dios que tiene un plan, con un Dios que te ha creado con un propósito. Cuando nosotros no fallamos en encontrarnos con Dios, fallamos en encontrar nuestro propósito. Fallamos en encontrar a Dios, fallamos en encontrar nuestro propósito. Y por lo tanto hay un vacío. ¿Un vacío por qué? Porque no sabes para qué estás, para qué vivís. Y claro, nunca lo vas a saber hasta que no te encuentres con el Creador, con el autor de la vida y el autor de tu propia vida, de tu propio propósito. Por eso es tan importante de que vos te abras en este punto abras tu corazón para tener un encuentro con Dios, que te lo plantees, porque quizás hay muchos que escuchan y dicen, no, yo no creo en nada, yo no, menos en Dios, no, que acá, no, con lo que yo viví, y te quedaste ahí, te quedaste estancado, te quedaste en el cruce de caminos, y hoy tu vida no va ni para atrás ni para adelante, te quedaste aún sin disfrutar lo que Él mismo te está dando. Por eso es tiempo de reflexionar y es tiempo de saber que aún en medio de esta crisis de identidad, esta crisis existencial, de no saber de dónde venís, a dónde vas, cuál es tu esencia, cuál es tu propósito, cuál es tu destino, cuál es tu origen, vos tenés que pensar en hacer un alto y reflexionar, un alto y dar un espacio al Creador, un alto y dar un espacio a Dios Todopoderoso. Y la Biblia dice que el único camino que nosotros tenemos para encontrarnos con Él es a través de su Hijo Jesús. Y aquel que cree en Jesús, su Hijo, entonces va a poder tener una relación con el Padre Celestial. Y esto es por fe, esto no tenés que entenderlo, no te tengo que dar 10 argumentos de por qué Dios existe o 50 argumentos de que Dios es real. No, acá es por fe. La fe sencilla, la fe genuina es abrir tu corazón, es darte cuenta que así no querés vivir con ese vacío, con ese sinsentido y decir, yo quiero que Dios llene mi vida, yo quiero que este espacio, como decía San Agustín, decía que nosotros nacemos con nuestro corazón con la falta de algo y lo que nos falta, esa pieza que nos falta en el corazón es Dios mismo, esa pieza tiene la forma de Dios y hasta que vos no lo recibas, hasta que no te rindas, este punto, esta crisis existencial no se va a resolver. Pero la Biblia dice que a todos los que creyeron, a todos los que creen en el nombre de Jesús, por la fe, Dios, por su gracia, por su amor incondicional, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que si ahora mismo querés empezar a resolver tu crisis existencial, yo te pido que hagas conmigo esta oración. Decí conmigo, Padre Celestial, yo reconozco mi vacío interior. Y sé que solamente tú, mi Dios creador, puede saciarme. Ahora mismo, yo recibo a Jesús, como mi Salvador, como el que perdona todos mis pecados, y abro mi corazón a ti. Llena mi corazón. Lléname de identidad, de propósito. Muéstrame mi origen y mi destino.
mi destino. A partir de hoy, A partir soy de hoy, una nueva persona. soy una nueva persona. Por causa de Jesús. Por causa de Jesús. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Y a partir de hoy, Y a partir de soy hoy, una nueva persona. soy una nueva persona. Yo lo creo. Yo lo creo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Medite en su corazón lo que ha hecho en este momento. Y a la vuelta vamos a seguir hablando de las crisis. Dios te bendice. Si crees que estás perdido y no te van a encontrar, si luchas por tus sueños y no los ves llegar, debes saberlo. Alguien hay orando por este momento. Es un susurro que en el cielo se oirá y cantamos, oh, oh. Su amor no se rendirá. Cantamos, oh, oh. Un poco de fe bastará. Mi ayuda viene desde el cielo siempre. Lo que necesito lo encuentro en ti. Oh, fuerte soy en Cristo. Dios, a ti me rindo. No es un secreto. Peleas por mí. Oh, peleas por mí. Cuando era joven caminaba como un pródigo. Mi mamá oraba siempre por mi salvación. En la oscuridad mi Dios nunca me soltó. Me encontré con su espíritu y me salvó. ¿Dónde estaría yo sin su gracia? Hoy testifico de su esperanza. Alguien orando por tu vida está. Y no hay nada igual. Y cantamos, oh, oh. Su amor no se rendirá. Cantamos, oh, oh. Un poco de fe bastará. Mi ayuda viene desde el cielo siempre. Lo que necesito lo encuentro en ti. Oh, y fuerte soy en Cristo. Dios, a ti me rindo. No es un secreto. Peleas por mí. Oh, peleas por mí. Y al orar el cielo vendrá. No te rindas hoy, hay mucho más. Oh. Y al orar, oh, los perdidos vendrán. Sí, oh, hay mucho más. Y mi ayuda viene desde el cielo siempre. Lo que necesito lo encuentro en ti. Oh, y fuerte soy en Cristo. Dios, a ti me rindo. No es un secreto. Peleas por mí. Sí, peleas por mí. Oh, y al orar, oh, el cielo vendrá. No te rindas hoy. Oh, pelea por mí. Por la senda del bien, afianzamos nuestra fe y brindamos el amor más puro, conectando mundos desde el corazón. Aunque no pueda ver, yo creeré. En tu propósito caminaré. Aún en la oscuridad del mundo, tu espíritu siempre me guiará. Aunque el mundo diga que estoy loco, aunque vaya contra la corriente, aunque piensen que soy diferente, no me moveré. Es por fe. Que desde el débil fuerte soy. Es por fe.
Difícil el camino, pero yo soy tu paz. Creo en la promesa que has dado, aunque sí se ha tardado, tú la cumplirás. Porque no hay nada que me separe, ya tú lo has dicho y así será. Y aunque no vea, todo conoces, eres mi guía, tú mi compás. Es por fe que dice débil fuerte soy. Es por fe que hay esperanza en una vida mejor. Es por fe que dice débil fuerte soy. Es por fe que hay esperanza en una vida mejor. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Seguimos adelante en Conectando Mundo. Gracias a todos los que se están conectando a la radio. ¿A través de qué número? Del 2974-35-24-25. Muy bien, gracias a todos. Y bueno, qué temita el de hoy, ¿eh? Estamos viendo acerca de lo que son las crisis, acerca de cuáles son los tipos de crisis que vivimos en la vida, y también ahora queremos ver todo esto que provoca, ¿no? Porque esto de venir con crisis, vivir, experimentar crisis, no nos deja iguales, y lo tenemos que admitir. O sea, en ese cruces de camino nosotros vamos a experimentar ciertas cuestiones emocionales, porque somos seres emocionales también, ¿no es cierto? No solamente seres espirituales o tenemos un cuerpo, sino que tenemos emociones, y dentro de estas emociones, cuando uno pasa las crisis, cualquiera de estas, ¿no? Las que mencionamos, las familiares, las crisis amorosas, las crisis evolutivas, las crisis de familia, lo de los problemas de salud, las de los problemas en el trabajo, las crisis en los procesos académicos y demás, todo eso puede provocar en nosotros distintos tipos de reacciones, ¿sí? Distintos tipos de reacciones. ¿Cuáles son esas reacciones? Bueno, pueden ser el estrés, la ansiedad, no sabemos por qué, pero nos empezamos a sentir. Yo les voy a ir diciendo esto para que ustedes vayan identificando, porque capaz que ustedes se sienten de esta manera y pueden identificar cuál es la crisis, y se identifican qué síntomas tienen y cuál es la crisis, bueno, van a estar más cerca de la solución, porque a veces estamos tan enroscados con lo que nos pasa, ¿no es cierto?, que no sabemos para dónde, metidos en la crisis, que no podemos ver nada más. Entonces, muchos, ¿cómo lo viven? Con mucho estrés, con mucha ansiedad, con muchas preocupaciones. Otros con tristeza, y algunos que se deprimen. Algunos que están muy angustiados por esta situación. Otros tienen la sensación de que no hay salida. Yo ya les dije que hay salida, pero hay muchos que creen que aún diciéndoles, aún cuando podemos darle palabra bíblica de que hay salida, hay muchos que dicen, no creo que haya salida para mí, o sea, capaz que para vos, pero no para mí. Otros se obsesionan con el problema, no paran de hablar del problema, todo el día hablando del problema, todo el día hablando de la crisis. Al que ven le hablan de la crisis, al que ven le hablan del problema. Otros lo que hacen es aislarse, se escapan, se aíslan del problema. Otros viven el insomnio. No pueden dormir, no pueden cómo conciliar el sueño por esta cuestión de que están muy afligidos por causa de la crisis. Otros se desorientan,
se desconciertan, no pierden la noción del tiempo, se olvidan de llevar a los chicos a la escuela. O sea, hay gente que está tan mal que dice, me olvidé que había que comer. O sea, a ese extremo nos vamos, ¿no? De cómo las crisis podemos dejar, mire cómo hablamos, cómo hablo, cómo podemos dejar que la crisis nos llegue a afectar hasta ese nivel. ¿Qué más nos produce? Mucha inestabilidad, que sí, que no, que queremos salir, que no, que decimos una cosa, que decidimos una cosa, pero después no nos parece tan buena y queremos buscar otra salida. Otros caen en el abandono. Es decir, se sienten tan mal que se abandonan a sí mismos, empiezan a descuidarse, se empiezan a chanchar. ¿Viste? Se empiezan a chanchar y los sillones son los mejores amigos, ¿no? Y empiezan a haber pérdida de hábitos saludables en la vida y antes era de una manera, ahora está más, no saliendo de ahí. Otros se frustran mucho, ¿no? Se frustran por causa de todo esto que están atravesando. Entonces, el punto es que sí, que hay una crisis, es que sí, que me estoy sintiendo de esta manera, pero también yo quiero decirte que sí es posible salir, que sí podemos encontrar la manera de salir de este problema y que en la Biblia, en la palabra de Dios, hay muchas personas, si no la mayoría de los personajes bíblicos, que atravesaron crisis. Es decir, que estos síntomas, cuando nosotros vemos la historia de alguno de los personajes bíblicos, nos vamos a encontrar que tiene alguno de estas cuestiones, tienen temor, o tienen inseguridad, o están escondidos, ¿no? Como Gedeón, que en medio de una crisis se escondió en un galpón, ¿no es cierto? Por allá adentro. Otros huyen, como cuando Pedro negó a Jesús, ¿no? No lo conozco, o sea, tuvo amnesia de un momento a otro, se olvidó de todo. Después, la crisis de Judas, cuando lo niega a Jesús, ¿qué le pasó? Se ahorcó, o sea, manejó mal la crisis, lo superó la crisis que vivió y bueno, lamentablemente esa no era la salida, él la tomó y así mal le fue. No estamos hablando de que esas son salidas saludables, sino que estamos viendo cómo podemos enfrentar la crisis, ¿no? Y yo tenía más material, pero vamos a hablarlo en otra oportunidad, pero yo quiero concretar un poco en estos minutos que me quedan. ¿Cómo vamos a salir de la crisis? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo resolver ahora, en este momento, con la crisis que estoy atravesando? En este cruce de caminos, ¿cómo puedo salir adelante? Lo primero que yo quiero decirte es que con la crisis tiene que venir un cambio de mentalidad. ¿Sí? Tiene que venir un cambio de mentalidad. Estás enfrentando una crisis familiar, amorosa, de salud. Bueno, acá hay que tener un cambio de mentalidad, ¿no? Un cambio de ver las cosas. ¿Y el cambio de mentalidad es posible? Claro que sí, es posible. La Biblia lo dice en Romanos 12:2, ¿cómo está escrito ahí? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Exactamente, hay un cambio en la manera de pensar. La otra versión dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. ¿Sí? Entonces, nosotros en esta situación de vida tenemos que aprender a cambiar la mentalidad. Es una decisión que tenemos que tomar. Tenemos que cambiar la mentalidad. ¿Saben que el famoso científico Albert Einstein decía no podamos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo? ¿Sí? Si nosotros seguimos siendo los mismos y haciendo lo mismo, no podemos pretender que haya un cambio en nuestra vida,
¿no es cierto? Si nosotros decimos, estoy en una crisis, ¿no? Me pusieron ¿cómo se llama? La perimetral. Mirá qué crisis, ¿no? Fajaste, Sí. o sea, mirá lo que te estoy diciendo. Estás en una crisis de que te pusieron la perimetral, o estás en una amenaza de que te van a echar de una casa, o estás en una crisis, ¿no es cierto?, de que la amenaza de que te sacan del trabajo. Estás en una sospecha de infidelidad. Mira, fíjate. Es decir, no podemos seguir igual. Hay algo que tiene que cambiar y hay algo que tenemos que cambiar. Y hay algo que yo tengo que hacer para cambiar, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que primeramente evaluar. La crisis, está bien, me encontró así, pero no puedo seguir igual. Me encontró así, me topé con esto, no lo esperaba, bueno, pero ahora no puedo seguir igual, no puedo reaccionar así a la crisis. ¿Sí? Hay algunos, lo voy a decir rápido, ¿no? Porque quería explayarlo un poquitito más, pero hay algunos que frente a la crisis se llenan de miedo, ¿no es cierto? Y al llenarse de miedo dicen, no estoy preparado para esto, y se paralizan. El miedo los paraliza. Otros, ante la crisis, les agarra el enojo y dicen, ¿y por qué me pasa a mí? ¿No le puede pasar a otro? ¿Me tiene que pasar a mí? ¿Qué hice yo para que me pase a mí? Todas me pasan a mí. Entonces, ahí viene por un lado el miedo, por el otro lado el enojo, por el otro lado viene la impotencia, o viene la impotencia de que, mirá, no puedo hacer nada, esto quedó así, vino así, no puedo hacer nada, y esto habla de que hay también una resistencia al cambio, es decir, no tengo nada para hacer. No, sí, siempre hay algo para hacer, sí, puedo vencer el miedo, sí, te está pasando, pero ¿por qué no te puede pasar? ¿Por qué también le tienen que pasar todo al otro y vos nada? ¿No? Entonces, hay todo un cambio de mentalidad que tiene que haber para que podamos enfrentar la crisis, para que no vea que la crisis es un jugo que siempre me asusta a mí, sino que es algo que es en la vida, es algo de los procesos, es algo que no me puede pasar también a mí, aun cuando yo busque a Dios, aun cuando vaya a la iglesia, aun cuando sea fiel con Dios. Hay crisis que Dios las permite para que crezcamos. Procesos que Dios lo permite para que crezcamos, para que maduremos. Hay otros que frente a la crisis reaccionen con vergüenza o con incomodidad. Entonces dicen, no, esto no me puede pasar, nadie me tiene que ver. Esto pasa mucho cuando la gente se divorcia, que se quiere meter abajo de una baldosa. Porque dice, no, qué vergüenza, me separé. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir acá? ¿Qué van a decir allá? En mi círculo de amigos, si vuelvo a la iglesia, ¿qué van a pensar de mí? Entonces hay toda una vergüenza frente a una situación determinada y que lo que quiere hacer es escondernos, o sea, aislarnos de esto. Y bueno, ustedes saben que con el aislamiento no logramos crecer, ni menos vamos a alcanzar superar el problema o la crisis que estamos atravesando. Y otros digamos, otra de las cosas que sucede es esto de el dolor. El dolor emocional, la tristeza, la desesperanza, las heridas internas, el que no sabemos cómo aliviar el problema. Entonces, todas esas cosas están ahí, y yo digo, si nosotros no cambiamos la mentalidad frente al problema, frente a la situación, y no la miramos fríamente a la crisis, no vamos a poder responder. A veces la crisis que la queremos responder ya, de un día para otro, de un momentito para otro, pero el asunto es que nosotros tenemos como que a veces hacer un pequeño paso para atrás para recalcular, ¿no? Tener más objetividad, mirar más objetivamente la situación, el evento, el suceso, y poner en dimensión ese proceso que estamos viviendo. Porque a veces hay mucha gente que agranda las crisis solo por cómo las ve. Capaz que la crisis no es tan grande, pero como para él le parece gigante, entonces lo hace un monstruo. Pero en definitiva era algo que podría
digamos, si lo podía ver un poquito más objetivamente, podía haber otro tipo de soluciones. Por eso el medio de renovar el pensamiento es donde está la oportunidad de reinventar el negocio, de ver cómo recreamos la pareja, de ver cómo podemos sobrellevar la situación difícil. Yo me acuerdo de una crisis fuerte que yo viví en mi adolescencia, fue cuando mi abuela, y que yo cuidaba, ¿no es cierto?, la atendía, mi abuelita, llegó un momento que por la enfermedad que tenía que empezar a usar silla de ruedas. Wow. Entonces, yo me acuerdo que el día que llegó la silla de ruedas a la habitación donde estaba mi abuela, mi abuela empezó a llorar, a gritar, a decir no, re mal mi abuelita. Bueno, pero me acuerdo que en ese día, y por la luz que el Señor me dio en ese momento, me acuerdo que, claro, ella no se quería levantar, porque no podía caminar, pero tampoco quería usar la silla de ruedas. Entonces, lo primero que se me ocurrió decirle en ese momento fue, ¿no? Al otro día, no en ese momento, sino al otro día decirle, qué lindo, mira qué lindo día, abuela. ¿Qué? Ella usaba pollera. Y dice, ¿y qué pollera te vas a poner? No le decía, abuela, levántate, porque mirá, que no sé qué. No. Abuela, ¿qué pollera te vas a poner? Entonces, me acuerdo el día que mi abuela me dijo, me voy a poner la azul. ¿Entendés? Entonces, el hecho, si uno se hubiera quedado mirando, si usted decía, ay, no, pero limpiemos la silla de rueda, no, pero está linda, le ponemos florcita. No, o sea, era una crisis grave para mi abuela, y para la familia, porque que no había silla de rueda y de buenas a primeras está eso. Entonces fue un momento difícil. Lo bueno es que pudimos no quedarnos mirando la silla de rueda, sino diciendo, a ver, abuela, ¿qué te vas a poner para levantarte? O sea, el enfoque no era la silla, el enfoque no era en qué te ibas a transportar, el enfoque era que te ibas a levantar. Entonces, al corrernos un poco de la situación, entonces vamos a poder sobrellevarla, ¿no? Vamos a poder evaluarla, vamos a poder empezar a resolverla. Así que es necesario un cambio de mentalidad, es necesario. Vos fíjate en esta experiencia, en este ejemplo bíblico de Josué y Caleb. Cuando estaban a punto estaban en un cruce de caminos. ¿Por qué? Porque estaban en la tierra, ¿no es cierto?, en la tierra que no era su tierra, pero estaban frente a un río, ¿no? Y después, y frente a una tierra prometida, que estaba lleno de gigantes. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que fueron enviados los ¿cómo se llaman? Los espías, y ellos, todos, y dentro de los espías estaba Josué y Caleb. Ahora, los espías vieron a los gigantes, vieron esto, pero cuando ellos volvieron dentro del grupo de espías, 8 dijeron, hay gigantes, y ellos dijeron, lo vamos a conquistar. Entonces, había una crisis, había algo que superar. Pero el cambio de su mentalidad, el hecho de pensar, pero esta tierra es nuestra, no la vamos a soltar. Esta tierra es de nuestros hijos. Esta tierra es nuestra heredad, es la tierra de la promesa. No la podemos negociar, no la podemos soltar porque hay unos muchachos grandotes ahí. No, vamos a vencerlo. Entonces, ahí yo creo que vemos un cambio de mentalidad. Ahí vemos a alguien que está observando la misma crisis, pero con diferentes ojos, ¿no es cierto? Y este es el desafío, ¿no? Como también le pasó a Moisés. Es decir, Moisés se pudiera haber quedado viendo, mirá cómo los tiene, a todos los judíos acá en Egipto, todos esclavos. Pero no, él agarró y se paró de la vereda enfrente y dijo, no, acá tiene que haber libertad para el pueblo de Dios. Y así la obtuvo. Lo mismo Daniel, lo mismo José, lo mismo tantos hombres y mujeres en la historia, en las historias bíblicas que nos manifiestan esto. Entonces, nosotros tenemos que renovar la mentalidad porque en medio de la crisis es donde el Dios que hemos creído se manifiesta. Y ahí está donde empezamos a renovar la mente acerca de Dios.
Porque a veces, digamos, por las cosas que escucho, por ahí, ¿no? Vemos la crisis y mucha gente dice, no, Dios se olvidó de mí, que Dios es malo, que Dios hace acepción de personas. Y eso es mentira. Eso es mentira, es una mentira que deciden creer para conformarse o para justificar su enojo con Dios o con quien sea. Pero Dios no hace acepción de personas. Los que tomamos la decisión de creer o no somos nosotros. Entonces, frente a la crisis, ¿decidimos creer o no decidimos creer? Frente a la crisis, vemos a un Dios todopoderoso que puede sacarme del pozo de la desesperación. Vemos a un Dios que me puede liberar. Frente a un diagnóstico, ¿no es cierto? Porque yo también he estado frente a diagnósticos y decir, bueno, mira lo que dice acá, pero por sus llagas yo fui curado y yo me tomo de la palabra de Dios y yo soy sana en el nombre de Jesús. Y yo tengo esto, no, pero esto está vencido en la cruz del Calvario y Jesús me sanó y yo me tomo. Entonces, de esta palabra, entonces la mente tiene que ser renovada y esto es un ejercicio diario que los hijos de Dios tenemos que hacer. No conformarnos a pensar como siempre, sino renovarnos para pensar bien, para pensar salud, para pensar vida, para pensar liberación, para pensar bienestar, para pensar esperanza, para pensar futuro. Entonces, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y nosotros tenemos que, ahí sí, sacar los ojos de la crisis y ver la oportunidad. Ver la oportunidad para que Dios se manifieste, ver la oportunidad para ¿no es cierto? Para ver que el poder de Dios en mi vida. Entonces, algo tiene que cambiar en nuestra manera de pensar. ¿Y cómo vamos a hacer que cambie nuestra manera de pensar? A través de la palabra, a través de nuestro manual de fe, a través de la Biblia. Este es nuestro manual de fe. Este es el libro que dice la verdad. Esta es la palabra que habla la verdad. Y esto es lo que yo tengo que creer. Para que mi mente cambie, tiene que cambiar mi mirada. Y mi mirada o mi fe va a cambiar en la medida que yo lea lo que Dios dice, lo que Dios quiere, lo que Dios ha pensado. Entonces, ahí sí, no miraré las crisis como, ¿no es cierto?, como un pozo sin fondo. No voy a mirar como la crisis como un túnel que no tiene salida, sino que voy a mirar la situación y voy a decir, Dios hace cosa nueva, o sea, y ya está sucediendo, ¿no es cierto? O sea, como dice el libro de Isaías. Entonces, yo soy el que tengo que cambiar mi mentalidad. Nosotros hay gente que quiere que la vengan a sacar de la crisis. A ver, ay, ayúdame Dios, como que Dios va a agarrarte y va a sacarte así, te va a tirar, ¿no es cierto?, un arnés en un helicóptero y te va a sacar de la crisis. No, habitualmente no sucede así. Lo que Dios te da son herramientas y las herramientas generalmente están conectadas con su palabra y su palabra es la verdad. Y esta verdad es la que te puede sanar, la que te puede liberar, la que te puede abrir camino, la que puede llevar a reconciliación, a progreso, etcétera, etcétera. Y poniéndola en práctica es que vamos a tener buenos resultados. Por eso es tan importante que cambiemos la mentalidad. ¿Estamos en claro? Primero, cambiar la mentalidad. Frente a la crisis, cambiar la mentalidad. Número 2, fe. Fe para tiempos difíciles, fe para tiempos difíciles. David, en el Salmo 46, dice, Dios es mi amparo. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 5. Ahí vamos. Dice, Dios está... Ahí entre medio habla que la tierra va a ser conmovida, que el agua, que esto... Dios que le ayudará a clarear la mañana. Dios me ayudará al clarear la mañana. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Y yo creo que esto tiene que ser. Ahora, la fe va a venir por cambiar tu mentalidad. O sea, tu fe va a aumentar porque algunos dicen, no, pero bueno, yo creo, y se quedan ahí, pero no activan su fe. ¿Por qué? Porque no tienen una fe fuerte. ¿De dónde viene la fe fuerte?
de su palabra, de leer la palabra, de tener conexión con la palabra de Dios. Entonces la fe tuya va a crecer en la medida que crece tu conexión con la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está mi fe? Está en una roca firme. ¿Qué es la roca firme? Es la palabra, porque todo va a pasar, el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Entonces, tu fe tiene que estar edificada en la palabra de Dios. Entonces, estos son los días para aumentar la fe. Estos son los días para aumentar la búsqueda de Dios. Estos son los días donde necesitamos intervenciones divinas. Por eso necesitamos su palabra. Y la palabra conectada con la fe. Una vez que tenemos fe y tengo la palabra de Dios, es decir, tengo una promesa de Dios y tengo fe activada, lo que voy a hacer es un plan. Voy a ver cómo salgo de la crisis. Porque hay gente que dice, uy, mira el diagnóstico médico. Ah, bueno, Dios ya me va a sanar. Si Dios quiere, me va a sanar. No, usted haga algo. Vaya a ver qué es lo que usted tiene que restaurar, qué cosas... seguramente que hizo muchas cosas para estar enfermo. Sí, porque no diga que usted se enfermó por la nada. No, nos enfermamos porque hay cosas de malos hábitos, etcétera, etcétera. Más allá de toda la opresión demoníaca, nos enfermamos por mal usar el cuerpo o mal comer o mal dormir, etcétera, etcétera. No, entonces nosotros necesitamos ¿qué cosa? Necesitamos planificar cómo salir de la crisis. En el caso, si hay crisis de salud, ver cómo usted va a recibir ayuda para salir de esa situación de salud. Si está en una crisis de familia, bueno, busquemos a ver cómo vamos a salir de esto, cómo lo vamos a hacer, porque la salida no es el divorcio. O sea, por favor, la salida no es el divorcio, la salida no es eso, pero no podemos, pero estamos al borde, pero estamos mal. Bueno, hay caminos antes del divorcio, hay todavía posibilidades antes del divorcio. Y ahí está donde tenemos que planificar. Aquí tengo este ejemplo. Fíjate lo que es una carretera de lo que es un sendero. Una carretera tiene un plan. Una carretera, si yo quiero ir de acá, ¿no? Bueno, no voy a decir para Caleta porque está muy arruinada esa carretera. Está mejor. Está mejorando, bueno. Entonces, pero no es lo mismo hacer una autovía que un sendero, ¿no es cierto? Para caminar. Entonces, la carretera o la autovía o la ruta hay que trazarla, hay que hacer planos. Hay gente que simplemente no me tiene que volver a preguntar a mí, va al plano y dice, bueno, esto hay que seguir así, y así lo hace y de buena ya llega, ya sí sabe cómo hacerlo y sabe cómo terminarlo. Pero hay gente que en lugar de hacer autovías hace senderos, entonces va y viene por el mismo camino muchas veces. Va y hace lo mismo muchas veces y no termina siendo una autovía, sino un sendero. Hace lo mismo vez tras vez y va a obtener los mismos resultados que siempre. En cambio, cuando nosotros hacemos planos, vemos la manera en que vamos a superar la crisis. Bueno, si pasa esto, vamos a hacer lo otro. Si tengo que salir de deudas, tengo que hacer un nuevo negocio. Bueno, tengo que planificar. Tengo una promesa de Dios, tengo fe. Bueno, ahora me falta hacer un plan. Ahora tengo que tomar decisiones para planificar cómo voy a salir de esto. ¿Sí? Porque no es decir simplemente, me cayó una deuda y ahí me quedé dormido. No, a ver, ¿qué hago? O sea, Dios me la va a saldar. No, a ver, vayamos a ver. Y si Dios lo va a hacer aun cuando vos vas a averiguar, porque Dios es Dios. Pero el punto es que nosotros tenemos que aprender a superar los obstáculos y las adversidades que nos pone la misma crisis y hacer un plan para superarlo. ¿Sí? Acuérdese, Proverbios 24:3, lo tenemos ahí, Proverbios 24:3. Dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Muy bien, con sabiduría, con prudencia. Entonces tenemos que aplicar esto para hacer planes, para ver cómo salimos, para ver cómo restauramos, para ver si vamos a decir, si la pareja está en crisis por falta de comunicación, bueno,
váyase a tomar un café, váyase a tomar un mate a la costanera dentro del auto, ¿no? O váyase a caminar, o vaya a hacer esto, pero no pueden estar haciendo lo mismo y queriendo resultados diferentes. Entonces, algo tienen que hacer y empieza por moverse, empieza por accionar algo. Y si no funcionan los mates, bueno, invítalo a comer a algún lugar. Y si no funciona, invítale 1 kilo de helado, no sé, algo que le guste, ¿no? O la llevas al retiro por allá, de matrimonio, ¿sí? O hace algo, pero no te quedes en lo mismo, ¿sí? Entonces, por un lado, la promesa de Dios, la palabra de Dios, por el otro lado, la fe, por el otro lado, un plan para salir de la crisis, pero por otro lado tiene que haber, ¿qué cosa? Perseverancia, constancia, tenacidad. En otras palabras, no tenés que tirar la toalla en el cruce de los caminos. El cruce del camino va a venir, ¿no es cierto? Todos nos tenemos que cruzar las calles, ¿no es cierto? Siempre nos vamos a encontrar un punto donde tenemos que cruzar a otra calle. Tenemos que aún ir un poco más adelante. Y cuando vamos tomando decisiones, nos vamos afirmando para no perseverar, ¿sí? Mucha gente se queda ahí, mucha gente se queda en la falta de decisión, mucha gente se desmoraliza. Mucha gente se pierde la oportunidad de la fe, se pierde la oportunidad de cultivar la fe en medio de la crisis. Acordate lo que pasó con Pedro y Jesús, cuando Jesús le dice a Pedro, mira que va a venir una zaranda, mira que va a venir una crisis, mira que te vas a ser confrontado, ¿no? Pero Jesús le dijo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte y cuando hayas vuelto puedas confirmar a tus hermanos. Es decir, la crisis viene, que no te falte la fe para pasar la crisis, pero por el otro lado, lo que vas a hacer es que una vez, como te dije, la crisis tiene fecha de vencimiento, la crisis tiene una solución, hay una salida, vas a quedarte una enseñanza. Te lo dije al principio, entonces vas a poder confirmar a otros, vas a poder ayudar a otros a superar la crisis que ellos están atravesando. ¿Entendés? No te tenés que desmoralizar, no tenés que tirar la toalla, no tenés que decir, ay, ya intenté una vez, ay, bueno, yo hice y nada me salió. No te quedes ahí. Es tiempo de superar la crisis, es tiempo de dar un paso más, es tiempo de dar batalla a la crisis que estás atravesando. No te conformes, no dejes que la crisis te venza, por favor. Más si sos un hijo de Dios, no podemos dejar que las crisis nos venzan, porque si no, ¿qué estamos hablando? ¿De qué Dios estamos hablando? No, nosotros somos los que con Él vencemos, ¿no? A mí me gusta otro versículo que está en el Salmo cuando dice, bendito sea nuestro Señor que sobrelleva nuestras cargas, ¿no? Entonces, cuando Él sobrelleva mi carga, seguro que me da la victoria. Seguro que Él me va a dar la victoria. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. La crisis viene, la crisis es parte de la vida, la crisis es algo que me va a pasar en un ámbito, en otro año, en otra circunstancia, en una situación, en otra situación. La crisis va a venir, eso es lo de menos, eso es inevitable, eso va a suceder, no te tiene que preocupar, no te tenés que sorprender. Lo que sí tenés que estar es atento, lo que sí tenés que estar es lleno de palabra, lleno de promesas de Dios. ¿Para qué? Para estar listo para darle pelea a esa crisis, de estar lleno de palabra de Dios, por el otro lado lleno de fe, lleno de fuerza, lleno de fortaleza espiritual, pero también lleno de qué, de perseverancia, para decir yo no me voy a dejar vencer, yo no voy a tirar la toalla, yo voy a perseverar porque la victoria es mía. Voy a perseverar, ¿para qué? Para ver los resultados, voy a ver resultados. Por eso, ¿cuáles son los plazos prácticos para hacer esto? No te aísles, no te quedes solo, busca ayuda. ¿En dónde? En tu círculo de fe. Es decir, hay un ámbito,
quizás hay un líder, hay un anciano, hay alguien, hay un pastor cerca, hay alguien que tiene fe, alguien que ha vencido obstáculos, alguien que te inspira, alguien que te puede dar una palabra. Bueno, abrí tu corazón. No te conformes en decir, bueno, ¿y qué va a ser? Y me la aguanto y yo solo, y al final, y entonces no, porque te pones en un rol de víctima y no vas a poder superar la crisis. Entonces, no te aísles, sino que busca rápidamente la ayuda. Quizás hay cosas que hiciste antes que no funcionaron en otras crisis, pero quizás hiciste cosas que sí funcionaron en otras crisis, que ahora te pueden volver a funcionar. Quizás en otras crisis oraste más, ayunaste más, en otras crisis te aferraste a una promesa más. Bueno, vuélvelo a hacer, aunque sea la crisis diferente, la palabra de Dios es siempre poderosa. Entonces tenés que volver a afirmarte en la fe, afirmarte en la palabra, recordar las victorias anteriores. Yo siempre frente a cada crisis que enfrento u oportunidades de crecimiento que se me presentan, yo recuerdo cómo Dios nos sacó, si Dios en un vientre estéril dio vida, ¿cómo no va a hacer esto? Entonces, si Dios, frente al rechazo, Dios hizo esto. Frente a esto, Dios hizo lo otro. ¿Cómo no voy a creer que en lo próximo Dios también me va a dar una victoria mayor? Entonces, ahí está el no desertar, el volver a creer, el volver a perseverar, el no tirar la toalla. Por eso, no tenemos que tampoco creer que tenemos más fe porque más rápido superamos la prueba. No, porque cada crisis tiene su tiempo. Lo que sí, la crisis no dura para siempre, porque ya es diabólica. Si dura para siempre, ya es diabólica. O sea, ya es otro nivel, pero no estoy hablando de eso. Digo que si vos tenés una crisis y estás batallándola con palabra, con fe, estás teniendo un plan, no estás quedada, estás perseverando, bueno, tenés que alegrarte porque la victoria está más cerca. La victoria está más cerca que cuando empezaste. Ahora, cuando la cosa se pone más difícil, bueno, tendremos que aplicar otras armas, tendremos que ponernos más firmes y más determinados todavía y otra vez afirmar que esto tiene salida, que esto tiene solución y que Dios nos va a dar la victoria. Entonces, Salmo 32:8, ¿cómo dice esa palabra? Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Miren qué promesa. Otra vez, volvelo a leer, hija, despacito. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender el camino en que debes andar. Vos fíjate que Dios mismo está interesado en acompañarnos, en guiarnos. Entonces, palabra, promesa de Dios, fe en el corazón, acciones en nuestras manos, decisión de ir hacia adelante, perseverancia y la convicción tan grande y tan profunda de que Dios está de nuestro lado. Que Dios no nos va a dejar tirados, que Dios no nos va a dejar hundidos, que la crisis es temporal y que prontamente Él me va a sacar al otro lado, prontamente llego del otro lado. Y esto es algo continuo, esto es algo que continuamente tenemos que afirmar en nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque bien lo leímos al principio, la crisis, la situación difícil, el día malo, van a ser continuos en la vida. Y dice la Biblia que aún en los últimos tiempos, que son estos tiempos, los días serán cada vez más duros y más complicados de vivir. Pero la buena noticia es que Dios está con nosotros. Lo importante es que vos estés del lado de Dios, es que vos te aferres a la palabra, que no esperes que otra enseñanza, no, es hoy el momento de ir a la palabra, es hoy el momento de orar, hoy es el momento de abrir el corazón, hoy es el momento de darte la oportunidad. ¿Para qué? Para que puedas aumentar tu fe y saber
que Dios definitivamente te va a dar la victoria. Aférrate a la fe, aférrate a la palabra de Dios y prontamente verás cómo las crisis las vas superando una a una. Una a una. No quieras superarlas todas de una vez. Vas a ir de una a una. Y vencer una te va a dar más fuerza para vencer la siguiente y la siguiente y la siguiente. Y cuando quieras volver a ver, vas a encontrarte no con las mismas crisis, sino con nuevas crisis que te van a llevar a nuevos niveles de crecimiento. Lo más importante es que vos no serás el mismo, es que vos no vas a ser el mismo que cuando empezaste. No, serás un hombre, una mujer mucho más maduro, un hombre y una mujer mucho más consciente de todo lo que tiene que vivir, pero con más revelación interior del Dios en quien ha creído, que nunca nos ha dejado desamparados, ni tampoco lo hará. Por eso yo te animo a que tome aliento tu corazón, que hoy le diga, Señor, yo entrego la crisis en tus manos y yo espero que me fortalezcas con fe, que me fortalezcas por tu palabra y toma un compromiso de leerla para que aumente mi fe, pero por el otro lado voy a seguir decidiendo perseverar hasta el final. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacerlo. Hacemos esta oración juntos. ¿Qué le parece? Decimos, Padre Celestial, en esta tarde, nosotros abrimos nuestro corazón a ti, para que ahora mismo afirmes tu palabra, afirmes tu fe, y que sea nuestra roca fuerte. Que a partir de hoy tu palabra me guíe y aumente mi fe todos los días. A partir de hoy quiero crecer, quiero tomar bien las crisis como un desafío, sabiendo que tienen solución, sabiendo de que pronto vencen, que ya no estarán para siempre conmigo y que podré ir a otro nivel de crecimiento y expansión en mi vida. Hoy me rindo, hoy rindo mis crisis delante de ti y tomo la fuerza que solamente tú me puedes dar para seguir adelante con toda perseverancia. Tráeme de tu paz, de tu fortaleza, para atravesar este momento de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bueno, nos vemos del otro lado del cruce. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Próximamente, en el próximo programa de Conectando Mundos. Yo sé que este programa te ayudó, por eso dale me gusta, por eso compartilo, suscríbete a nuestro canal y que realmente esto lo puedas volver a ver, volver a procesar en tu corazón para encontrar definitivamente todas esas salidas y esas respuestas que anhela tu corazón. Bueno, muchas gracias a todo el equipo. Gracias. Nos encontramos, Dios mediante, pronto. Que Dios esté con ustedes y sigan conectados siempre con lo que hace bien. Bendiciones. Cristo eres tú. Eres asombroso Dios. Eres asombroso Dios. Con lo que te he visto hacer.